en el aula virtual, es decir, potencial eléctrico, fuerza magnética, es decir, la fuerza sobre una partícula que se mueve a velocidad constantes en un campo magnético. También fuerza de Coulomb, fuerza de Lorentz, es decir, tanto una fuerza eléctrica como una fuerza magnética. Y lo que vimos la semana pasada, ¿no? Que era fuerza sobre un conductor, que si ven, fíjense que también es un conjunto de ejercicios que pueden ser un tanto elaborados. Y la fuerza sobre una espira, la fuerza total sobre una espira. ¿Están de acuerdo? ¿Les parece bien que ya nuestro corte de clases para nuestro parcial quede en el jueves pasado y ya no pongamos más? Ya, de hecho, ya no voy a dejar ejercicios de lo que vemos hoy hasta después de que terminemos nuestro parcial. ¿Está bien? Me parece bien, Sí, profe. profe. Ok, profe. A mí me De parece. acuerdo. Genial. Sí, porque tal vez ustedes también ya han empezado a ver los ejercicios y se dieron cuenta que eran una muy buena cantidad de ejercicios lo que están ya para nuestro siguiente parcial. Entonces, aún así estamos bien. El próximo parcial vamos a empezar con lo que veamos hoy, que es la fuerza de la ley de Biot-Savart. Y después todavía nos falta Ampere, la ley de Ampere, la ley de Gauss magnética y Faraday. Yo creo que ahí cortaríamos. Vamos a continuar con otros temas adicionales, pero que ya no vamos a hacer, ya no vamos a evaluar. Bueno, entonces, creo que ya desde hace un rato ya están viendo mi pizarra, ¿verdad? ¿Se ve bien? Sí, profe, sí se ve. Sí, sí. Bueno, entonces lo que vamos a empezar hoy es, hasta ahorita estábamos interesados nada más en conocer la fuerza que siente una partícula, la fuerza que siente una partícula que se mueve a velocidad constante o la fuerza que siente un conjunto de partículas que se mueven a velocidad constante, es decir, una corriente eléctrica ante la presencia de un campo magnético. Nuestro último tema, o bueno, nuestra última sección de nuestro curso va a ser cómo calcular ese campo magnético y qué propiedades tiene el campo magnético. Por eso vamos a ver primero eso, calcular el campo magnético. Lo veremos pues tipo así como si se acuerdan cuando calculamos el campo eléctrico a través de determinar un pequeño elemento infinitesimal de carga y calcular el campo eléctrico en un punto debido a ese pequeño elemento de carga y después integrar para obtener el campo total debido a una distribución extendida de carga. Entonces esto va a ser similar en el sentido de que también haremos cálculos de el campo magnético debido a una corriente, lo dividiremos en pequeñas corrientes y después integraremos. Entonces esto es de hecho yo creo que es una analogía constante, interesante que voy a apuntar aquí. Sería ahora, analizaremos metodologías para el cálculo del campo magnético. Entonces, para esto recordemos que el origen del campo, en el caso eléctrico, es la carga, y eso me da que un diferencial de campo eléctrico es función de S de Q, y lo que éramos después, integramos para obtener el campo eléctrico total, ¿sí? Entonces, el origen del campo eléctrico es un pequeño elemento infinitesimal de carga. Y se acuerdan que nosotros calculábamos ese elemento de carga infinitesimal como 1 entre 4 pi epsilon 0 de Q entre R cuadrada, y esa R cuadrada era la distancia del punto de donde está posicionada nuestra carga a donde es el punto en el que queremos calcular el campo eléctrico, ¿no?
Para el campo magnético es algo muy similar, pero el origen es de hecho ahora nuestro vector de S, que se acuerdan que tenía la particularidad que tenía, era un elemento lineal donde hay una corriente eléctrica. Entonces este vector tiene esa información está en la dirección de la corriente. De hecho, yo creo que tendremos que ponerlo así. Y ese es el origen del campo magnético. La corriente y mi elemento infinitesimal de longitud sobre mi corriente. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Y eso va a generar un campo magnético que va a depender justamente de eso. Y tenemos que integrar para obtener el campo magnético total. Entonces, esa analogía entre campo eléctrico y magnético es importante. El origen de los campos eléctricos son cargas estáticas, cargas eléctricas, y el origen del campo magnético son corrientes. Y nuestro elemento infinitesimal para el cual vamos a calcular un campo electromagnético, un campo eléctrico individual, es un pequeño elemento de volumen que tiene una carga de Q, y para el campo magnético es un pequeño segmento de línea que tiene caracterizado por el vector de S, por el cual pasa una corriente eléctrica I. ¿Sí? Bueno, entonces el origen de esta expresión que vamos a analizar acá es el origen de esta expresión, de manera similar a la expresión de campo eléctrico, es netamente experimental. Es decir, la gente hizo en el siglo XIX, hizo experimentos sobre ese campo magnético. ¿Se acuerdan que les comenté que en su momento no sabíamos que el campo eléctrico y el campo magnético estaban íntimamente relacionados? O sea, fue realmente hasta los experimentos de Faraday que se dieron cuenta que parecía que eran dos lados de la misma moneda. Pero antes había experimentos por un lado de magnetismo y otro por otro lado de la electricidad, ¿no? Entonces el origen de esto es experimental, y este origen vendría con digamos que una conclusión importante primero. Un campo magnético se genera por una corriente eléctrica. Y entonces el experimento típico, que ya es un experimento clásico que no sé si ustedes lo realizarán o no, es el tipo de experimentos que hizo Onster justamente en esas temporadas. Este experimento consistía en tener una corriente eléctrica que pasa por un alambre conductor, y en una región lo hacía pasar, digamos, por una mesa, y en la parte central de esta mesa ponía un conjunto de imanes. ¿Sí? Aquí sí me faltó toda la perspectiva, pero bueno. Y lo que encontró Einstein es que existía un campo magnético que hacía que estas pequeñas brújulas se alinearan con el campo, con un campo generado por esta corriente eléctrica. Y lo interesante es que de hecho parecería como si las brújulas se orientaran circularmente alrededor de la corriente eléctrica. Como si mi campo eléctrico, como si mi campo magnético tuviera una forma recirculante, alrededor de nuestra corriente eléctrica. Entonces veremos que eso es justamente la forma del campo magnético. El campo magnético
para una corriente eléctrica de ese tipo es siempre circular. Digamos que si recuerdan que ese campo magnético también es un vector en toda regla como el campo eléctrico. Entonces encontramos que si yo tomo cualquier punto sobre alejado de esta corriente eléctrica, el campo magnético tiene cierta particularidad geométrica, que de hecho fue estudiada experimentalmente. ¿Sí? Entonces el experimento clásico de Ornstein, ¿no? Entonces fue justamente Jean-Baptiste Biot y Félix Savart encontraron experimentalmente que la contribución al campo magnético total B en un punto del espacio debido a un elemento de longitud ds de un alambre por el que pasa una corriente y tiene las siguientes propiedades. Es decir, lo que hicieron ellos fue pasar, como el experimento de Ornstein, pasar una corriente eléctrica sobre un conductor y se le ingeniaron para tratar de determinar cuál era la contribución al campo eléctrico total por un pequeño elemento infinitesimal, este, caracterizado por el vector de S, que ya dijimos otra vez, tiene la particularidad que debe ser en la dirección del campo de la corriente y es paralelo al conductor. Esa contribución, la contribución debido a ese pequeño elemento, tiene la siguiente, por el cual pasa una corriente eléctrica ahí, tiene estas propiedades que fueron encontradas ellos experimentalmente, ¿sí? Entonces, estas propiedades son, primero, el vector dB, que es la contribución del campo magnético debido a ese pequeño pedazo de conductor. Primero, es perpendicular a el vector de S. Y también al vector que une TS y nuestro punto P de interés. Entonces, esta pequeña contribución del campo magnético, geométricamente hablando, siempre es perpendicular a DS y también es perpendicular a S y también al vector que une DS y P, que de hecho ese vector lo llamaremos R. Punto número 2. La magnitud de este vector decrece con R igual a la magnitud del vector R como 1 sobre R cuadrada. Entonces, eso también era interesante porque tenían la misma dependencia con la distancia que el campo eléctrico, ¿no?
Ya sabíamos, o sea, sabemos que el campo eléctrico también disminuye como 1/R. Entonces eso también parecía que tenía una similitud con el campo eléctrico. Punto número 3, la magnitud otra vez de este dB aumenta con la corriente. Es decir, si yo aumento la corriente, esa magnitud del campo magnético aumenta. Y también, de hecho, aumenta con qué tan largo estoy tomando mi trozo que contribuye a la generación de ese vector dB. Esto parece D, pero es B. Voy a volver a poner. Entonces, en estos experimentos, si tomaban un segmento de corriente más grande, esa contribución del campo magnético debido a ese vector aumenta. Y pues si pasaban más corriente, pues también. Eso, lo cual nada más indica que justamente es la corriente eléctrica lo que genera el campo magnético y que del mismo modo que si en el campo eléctrico aumento la cantidad de carga, el campo eléctrico aumenta, aquí si aumento la corriente, el campo magnético aumenta. Y la otra cantidad que contaron, o la otra característica que contaron, es que esta magnitud también es proporcional a, a un seno de un ángulo con este ángulo teta, ángulo entre el vector de S y R. Vamos a ver más geométricamente, pero resulta que si tenían un pequeño elemento de conductor de S en cierta dirección y movían el punto P, al final de cuentas eso se determina cambiar mi vector R, a pesar de que tal vez la distancia es la misma, de hecho era lo que era la manera de determinar esta dependencia, que la magnitud de S se mantiene constante, es decir, sigo considerando el mismo elemento en infinitesimal de mi conductor, y a pesar de que no muevo la magnitud de ese vector R, es decir, la distancia con respecto a mi conductor es la misma, sí había una dependencia de la magnitud del campo magnético. Y esa magnitud era proporcional al seno del ángulo entre ds y r, de tal manera que cuando el vector ds y r eran perpendiculares, tenía la magnitud máxima del campo magnético. Y si yo movía mi punto P, manteniendo la distancia fija, pero hacía que mi ángulo entre esos dos vectores disminuyera, de hecho la magnitud del campo magnético iba disminuyendo de manera proporcional. Estos son resultados experimentales, recuerden eso. Estos son evidencias experimentales. Y con estas evidencias experimentales pudimos escribir, entonces, mi expresión matemática, que de hecho justamente lo que procura es describir todas estas propiedades, encontradas experimentalmente. Entonces, la manera de escribir esto matemáticamente es que el vector de B sería una constante, de la cual ahorita vamos a hablar, que le vamos a llamar por ahora un cero, entre 4pi, un tanto en similitud a la característica del campo eléctrico, por la corriente, por el vector de S cruz, un vector unitario R, entre R cuadrado. Entonces esto es justamente, bueno,
esta ecuación como tal, pues, no, bueno, también a veces la encuentran como ya la ley de Biot-Savart, pero bueno, ahorita como ven, obviamente tendremos que integrarlo para obtener el campo magnético total. Entonces, vemos la geometría. Entonces, tenemos aquí mi segmento de conductor por el cual atraviesa una corriente eléctrica y entonces yo defino, si yo quiero calcular el campo magnético en un punto P, en este punto eh, tengo cierto campo magnético que ahorita vamos a ver un poco sobre la geometría, pero pues, no sé, anda por ahí. Esto es dB. Y este campo magnético se calcula geométricamente si yo tengo un segmento de corriente aquí ds dentro de mi conductor. Aquí está ds. Este es el vector unitario r. Y todo esto es r. Entonces, esta es la magnitud r. Este es r unitario. Esto es ds. ¿Sí? Entonces, si ven, de hecho, mi campo magnético está incorrecto. ¿Por qué? Porque no sé si fijan, el campo magnético debería de salir de nuestra hoja. Ahorita vamos a hacer eso, esa parte. Esto es dB y ese es el punto P. ¿Por qué? Otra vez, lo de la mano derecha. Tengo que hacer el producto cruz entre ds y r. Entonces, si yo hago ese producto cruz, ds está en la dirección de la corriente, r está haciendo cierto ángulo, de hecho, esto es el ángulo teta del cual hablamos ahí. Entonces, fíjense que cuando haga ds cruz r, mi campo magnético, mi pulgar, en esa regla de la mano derecha, apunta hacia arriba. Entonces, apunta hacia afuera de la hoja. Entonces, lo que ellos encontraron, vamos a recapitular lo que dice. Entonces, este vector dB es perpendicular a ds y al vector que une ds y r. Es decir, este vector debe ser perpendicular a pero también perpendicular a este vector unitario r, pues porque la dirección del vector r está indicado por el vector unitario r gorrito, ¿no? Entonces, por eso debe ser perpendicular a ellos y sigue esta regla. Por eso sale de la hoja. Db decrece con r como 1 entre r cuadrada. Es decir, que si esto me quedo sobre esta misma línea y me voy alejando sobre esa misma línea, la magnitud de esto, el largo de la flechita que sale de nuestra hoja, va decreciendo como 1 sobre r cuadrada. Si la corriente por la que pasa aquí es mayor, la magnitud de la flechita es mayor, la dirección ya está indicada. Y si yo tomo un segmento también más grande, pues la contribución debido a ese segmento es mayor. Y la otra, esto es proporcional al seno del ángulo. Eso implica que si yo este punto voy a hacer algo como esto, voy a pintarlo, aunque tal vez no me lo quede. Imagínense que yo quedo, esa longitud R está fija. Es decir, de aquí a acá esto es fijo, y lo que hago es moverme a R fijo en esta dirección. ¿Sí? Cuando yo hago esto, pues voy a crear un arco sobre ello, ¿no? Entonces, sobre este arco, cuando yo me muevo sobre este arco, la R sigue siendo la misma, por lo cual no tendría por qué cambiar esto siguiendo esta ley. Lo que sea perpendicular, el que sea hacia afuera de nuestra hoja, sigue siendo válido, puesto porque sigue siendo, aunque R unitario cambie un poco, pues este vector tiene que ser perpendicular tanto a este como a este, y por lo tanto debe salir de la hoja. Pero lo que sí va a cambiar es el ángulo teta, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a ser máximo el campo magnético dentro de este arco? Pregunta.
¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿En qué configuración geométrica voy a encontrar que este vector dB tiene la magnitud máxima? Debido nada más, sin moverme de R. Pues sería cuando este seno del ángulo sea máximo, es decir, en pi medios, ¿no? Dios. ¿Sí? Entonces sería cuando R está para acá, pero en D se va para acá, R es perfectamente perpendicular, y en esa dirección, en ese momento que sería en un punto, digamos, por acá. En este punto es cuando, tal vez exagere un poco eso, ya no son 90 grados. Pero bueno, entonces ese es el punto en el que la magnitud del campo magnético es mayor. Entonces todo eso se resume en esa ecuación. Entonces, si yo quisiera calcular el campo magnético total, entonces suponiendo, por ejemplo, que la corriente en todo ese tramo es constante, esto sería ds cruz R unitario entre R cuadrado. Este cuadrado no me sale. Ahí está. Esto, o también a veces la ecuación anterior, se conoce como la ley de Biot-Savart. Y entonces, como ven, llegamos a nuestra ecuación de interés. Nos permite describir esta información sobre el campo magnético, su origen con respecto a las corrientes eléctricas y por lo tanto es importante puesto que permite ese cálculo. Creo que me desconecté por un momento, pero díganme si me escuchan y si ven que estoy pintando en mi pizarra. Sí se escuchó, profe. Y sí se ve. Se cortó tan rápido que no me desconecté entre el mirror. Genial. Bueno, entonces lo que vamos a hacer de aquí al seguro hoy, posiblemente también el próximo jueves, es utilizar la ecuación, la ley de Biot-Savart, como lo hicimos para nuestra ecuación del campo eléctrico, para calcular el campo magnético de corrientes eléctricas con diferentes geometrías. Entonces, otra vez, perdón, lo que se me olvidaba sobre la mu0. Esta mu0, en principio, pues lo que le da unidades a nuestro campo magnético, ¿sí? Dependiendo de nosotros cómo midamos las distancias y cómo midamos las corrientes, ¿sí? Entonces, en MKS, esta mu0 tiene que ser agregada para dar las unidades adecuadas y se conoce como la permeabilidad del vacío. Si lo quieren ver de esa manera, sería un indicativo de qué tanto el medio material es permeable al campo magnético, ¿sí? Esta cantidad indica, ahorita por ejemplo estamos pensando justamente que estamos en el vacío, es decir, no hay ningún medio material eh, por el cual se modifique el campo magnético que está acá. Me voy a adelantar un poco, pero dado que salió esta discusión sobre la permeabilidad, es importante. ¿Se acuerdan que con el campo eléctrico, no es algo que les comenté que iba a evaluar, no les dejé ejercicios sobre eso, pero se acuerdan que tuvimos una clase en la que analizamos cuáles son los efectos del campo eléctrico sobre materiales? Entonces, en estos materiales, lo que sucede es que el campo eléctrico adicional, o sea, el campo eléctrico como un externo, un campo eléctrico externo, sobre un material dieléctrico produce cierta polarización. Es decir, estamos pensando que los materiales están hechos
de elementos que tienen una distribución de carga no homogénea, pues, como un dipolo. Pues el dipolo se va a orientar en la dirección del campo eléctrico. Eso produce un campo eléctrico adicional que a su vez afecta el campo eléctrico, o se pelea, o se suma vectorialmente con el campo eléctrico externo, y por lo tanto genera un campo eléctrico efectivo. Incluso escribimos la ecuación de Gauss para el campo eléctrico generalizado, incluyendo esos efectos de polarización. Aquí va a aparecer algo similar, en el sentido de que si yo tengo un campo magnético, ustedes saben que ese campo magnético produciría una fuerza sobre una corriente, ¿sí? Esa corriente, a su vez, esa corriente va a ser afectada por el campo magnético y va a producir otro campo magnético, pues puesto que el origen de la corriente eléctrica, el origen del campo magnético es una corriente eléctrica. Entonces también va a haber un efecto como no de polarización, sino de magnetización del medio. Y esa magnetización, si bien nos va, es decir, si nuestro medio es bien portado, la vamos a poder incluir como cambiar esta propiedad de la permeabilidad del vacío a una permeabilidad de nuestro medio en particular. Denme un minuto. Bueno, pues vamos a ver esa permeabilidad de los medios como una consecuencia de la magnetización de la materia. Eso también será una clase en la que analizaremos esto, pero no lo evaluaremos porque de hecho es tema para cursos posteriores donde van a ver mucho más. Entonces, empezamos con nuestros ejercicios. Pues vamos a hacer varios ejemplos. Bueno, antes, ¿qué significa hacer esta integral? Bueno, esta integral significa que dependiendo de cuál sea la forma de mi conductor y la configuración geométrica del punto en el cual yo voy a calcular el campo magnético, pues este producto cruz entre este vector de S y el vector unitario R, pues va a cambiar, ¿no? Ustedes lo pueden ver aquí. Si yo empiezo en el segmento que está aquí, de S va para acá, R, el vector unitario va a estar diferente que este vector, o sea, espacialmente hablando va a ser otro vector, ¿sí? Y de hecho la R, la distancia de nuestro elemento de S a nuestro punto B va a cambiar. Entonces tengo que hacer algo similar a la configuración del campo eléctrico. Poner un elemento genérico de S e ir sumando, sobre todo mi conductor, estas contribuciones. Entonces eso significa que todo lo que tengo aquí dentro, este producto cruz y este vector R, o la magnitud, o sea, esa distancia R, tengo que ponerla en términos de una única variable que va a ser mi variable de integración, y en la cual voy a empezar a hacer, voy a tomar los límites de integración para sumar las contribuciones sobre todo de nuestro conducto. ¿Sí? Entonces, primer ejemplo. Vamos a pensar en un alambre conductor. De hecho, vamos a pensar que es infinito, pero bueno, por ahora tienes un alambre conductor. Y yo quiero calcular el campo eléctrico en un punto P que está a una distancia R de nuestro conductor. ¿Ok? Entonces esto se parece justamente al experimento de Ornstein, ¿no? Yo tengo un conductor, vamos a pensar que es infinito, o suficientemente largo para que los efectos de frontera no sean importantes.
y quiero calcular el campo magnético a una distancia r en un plano perpendicular a él. Entonces, lo mismo que estoy haciendo aquí, pero de una vez lo estoy viendo de canto, ¿sí? Entonces, como siempre, ¿cómo empezamos? Yo puse mi eje de simetría en x igual a 0, es decir, mi punto está ahí. Sobre este conductor pasa una corriente eléctrica I, y entonces tengo que empezar primero con mi elemento infinitesimal de S. Entonces, este es mi elemento infinitesimal de S, que es genérico, yo lo voy a poner ahí. Por lo tanto, mi vector de S es S, ¿sí? Y entonces, mi vector R es este. Esto es R. Aquí abajo habría el R unitario. Y voy a utilizar este ángulo, teta, como mi ángulo, que de hecho este ángulo teta me ayuda. Podría yo haber escogido cualquier otro, nada más cuando escriba mi ley de Biot-Savart tengo que tener cuidado con ese producto cruz, ¿no? Porque se acuerdan que ese producto cruz va a ser la magnitud de otro, la magnitud de uno, la magnitud del otro, por el ángulo entre ellos. Entonces, por eso escogí este ángulo teta, porque ese ángulo teta es directamente el ángulo entre los vectores dentro de mi producto cruz. Si no hubiera escogido este ángulo, hubiera tenido que tener cuidado con el producto cruz. Mi elemento infinitesimal está, de hecho, también a una distancia x de mi origen, ¿sí? Entonces, veremos que nuestra variable de integración, pues no tiene que ser exactamente x, no es necesario que sea x, puede ser directamente un ángulo, ¿sí? Bueno, o lo podemos dejar también en términos de x. Entonces, el campo en P debido a ds se calcula como, es nada más la magnitud, un 0 por i, entre 4pi por la magnitud de S por el seno del ángulo teta. Por eso aquí esto es la ventaja de haber utilizado este ángulo. Entre R cuadrado. Lo voy a poner explícito, pues teta es el ángulo entre ds y R. Y por lo tanto ds cruz R sería la magnitud de S por la magnitud del otro, que como es un vector unitario es 1, por el seno del ángulo. Y ya ni siquiera magnitud del vector de S, simplemente lo escribe como ds. Ahora, pregunta. En el punto P, ¿en qué dirección va el campo magnético? Eso fue la magnitud, ¿sí? Pero ahora, ¿en qué dirección va el campo magnético? ¿Se acuerdan que la dirección está especificada? Pues justamente como no dejar o sea, no dejar este producto cruz o sacar la magnitud de ese producto cruz de esta manera, sino directamente sacar el de ese cruz R. Entonces, ¿en qué dirección diría el campo magnético en el punto P? Manos derecha. DS cruz R. Adentro de la hoja, profe. Entra a nuestra hoja, exactamente. Lo voy a poner así. ¿Ok? Entonces,
Y eso es para cualquier punto de simetría. Entonces, noten cómo en principio la forma del campo electromagnético va a ser pues, algo como en el experimento de Ørsted, ¿no? Aquí yo es como si me pondría, me pusiera de perfil sobre este plano y yo veo esta flechita pues en la dirección hacia adentro de nuestra hoja, ¿no? En el otro lado, ¿en qué dirección iría el campo eléctrico, el campo magnético? Es en un punto aquí a la izquierda. Pues fíjense que de ese sería el mismo. R iría para acá. Entonces hagan ds, cruz, este vector. ¿Y qué hace? ¿En qué dirección va? Saliendo de la hoja, profe. Entonces, sí, gracias Alberto. Entonces, fíjense cómo ese campo magnético es circulante, ¿no? O sea, entra por este lado, entra la hoja y da toda la vuelta y por este lado sale de la hoja hacia arriba y vuelve a entrar a la hoja a través de este punto. Voy a poner. Notemos que B de B entra en la página. Y su magnitud es la que tenemos ahí arriba, ¿no? Entonces, dentro de todas las contribuciones de eso, si hago x igual a 0, entonces la contribución de dB es máxima. Y decrece conforme me alejo del centro. De entrada, pues porque este ángulo, esta vector R va aumentando, ¿no? Entonces, si ustedes toman este punto, es la mayor contribución al campo magnético en este punto, y no me importa si me aleja hacia arriba o hacia abajo, esas contribuciones van disminuyendo poco a poco, de entrada nada más por este vector R, aunque también por el producto cruz, ¿no? Este producto cruz va haciendo que este ángulo ahora va creciendo. Si aquí era 90 grados, conforme me voy alejando para allá, el ángulo va aumentando de 90 grados. Y por lo tanto, se acuerdan que ahí el seno va otra vez hacia abajo, va decayendo. Entonces, esa suma, es lo gracioso, si lo viéramos matemáticamente hablando, de hecho esa suma es convergente. Tiene una cantidad de términos infinitos, porque me puede ir alejando más y más hacia acá y más hacia arriba, y siempre voy sumando cada vez elementos más pequeños. En el límite en el que esto me voy hasta infinito y el otro voy hasta infinito, esa suma es convergente y llego a un número finito. Si cortara aquí la suma, pues también hasta ese término se quedó y es la contribución del campo magnético total. ¿Sí? Entonces, con esto encontramos, por lo tanto, ya sabemos en qué dirección en qué dirección va, perdón. El campo magnético, por lo tanto, sería nuestra integral de dB, que sería mu por i entre 4pi por la integral desde x igual a menos infinito hasta infinito del seno de teta. ¿Se acuerdan? Mi ds en esas coordenadas lo puedo poner como dx entre r cuadrado. Entonces todavía nos falta trabajar un poco esa expresión. ¿Por qué? Pues porque todavía no es integrable. No es integrable porque todavía no es función de una sola variable. Yo aquí escogí utilizar como variable x, pero si se acuerdan, por ejemplo, en el caso también del campo eléctrico debido a un alambre cargado, eh, se acuerdan que había dos maneras de resolverlo. Uno es utilizar como límites de integración un ángulo o hacerlo sobre coordenadas. Yo que en este caso, de hecho, lo voy a hacer como coordenadas, como la coordenada x. ¿Sí? Entonces, pero tanto teta como r son funciones, de hecho,
de X. Y eso lo vemos, por ejemplo, a darnos cuenta de que, por ejemplo, R sería X cuadrada más R cuadrada raíz cuadrada, donde R es esa distancia de nuestro alambre a nuestro punto de interés. Entonces, esa es una constante dentro de la integración, ¿no? Ahora, ¿cuánto sería el seno? El seno del ángulo. Eso lo podemos ver de esta manera. Fíjense que este ángulo que está aquí es pi menos teta. Entonces, el seno de pi menos teta, que si yo hago ese seno, de hecho también es el seno de teta. Pues lo bueno que el seno de pi menos teta, que es el ángulo que está ahí, es fácil. Es la teta opuesto, que es r, entre hipotenusa, que es x cuadrada más r cuadrada, raíz cuadrada. Y entonces, por lo tanto, nuestro campo magnético total sería un 0 por i entre 4pi por integral de menos infinito hasta infinito de r por de x entre x cuadrada más r cuadrada a la 3 medios. Y eso es una integral que también la pueden resolver directamente. Y esto da un 0 por i entre 2pi por r. Y ese es nuestro resultado final del campo magnético debido a un conductor infinito que lleva una corriente I y estoy a una distancia R. Y recuerden que su resultado se complementa con la configuración geométrica del campo, que ya quedamos que en este caso el campo magnético entra a nuestra hoja. Pues, ¿alguna pregunta de este problema? Es el momento adecuado para que se resuelvan de una vez todas las dudas, al menos sobre este ejercicio que es más sencillo porque vamos a continuar elaborando. ¿Alguien abrió el micrófono? Perdón. No, maestro, le iba a decir que por ahora no tengo dudas. Muy bien, gracias. ¿Nadie más? Recuerden lo que siempre les recomiendo. Si ahorita parece que no tienen dudas, revísenlo después, piénsenlo bien, vuélvenlo a escribir, redáctenlo de nuevo y para que los entiendan con sus propias palabras. Bueno, entonces, continuamos. Vamos a hacer otro ejercicio que de hecho va a ser interesante porque nos va a dar una analogía con el caso de del dipolo eléctrico, ¿sí? Entonces, este es también un ejemplo típico y es un anillo de corriente. Entonces, este anillo tiene esta configuración. Les va a parecer muy conocido. Tengo un anillo de radio R, por el cual pasa una corriente eléctrica en esta dirección. Y yo quiero calcular el campo magnético en un punto P sobre el eje de simetría.
Ok, entonces, como siempre, empezamos con la descripción geométrica de nuestro elemento infinitesimal de contribución de campo. En este caso, pues, es el campo magnético. Entonces voy a pensar que este es mi elemento infinitesimal caracterizado por un vector ds. Entonces, en esta geometría, por lo tanto, este es R, ¿sí? Y ahora tengo que encontrar cuál es mi vector, o sea, R mayúscula. Y ahora tengo que encontrar cuál es mi vector R mayúscula. El otro R. Y se acuerdan que ese vector R es el vector que une mi elemento infinitesimal de corriente con mi punto P. Entonces, este sería el vector R. Uy. Entonces, aquí vamos a tener que hacer un poco de geometría antes de intentar calcular alguna otra contribución. El detalle aquí es que va a existir una componente del campo magnético que sí va a ser, eh, a diferencia del caso anterior, en el caso anterior, el campo magnético siempre iba en la misma dirección. Siempre entraba en nuestra hoja, no importando en qué dirección o en qué parte estuviéramos calculando nuestra contribución de ds. Este programa es particular porque, de hecho, no va a pasar eso. En este caso, sí va a haber una contribución o una componente del campo magnético que se va a hacer cero y otra no. ¿Por qué? Porque conforme giro mi ds, mi campo magnético también va a girar. ¿Ok? Entonces vamos a ubicar cómo está mi ds. Entonces mi ds, si se fijan en esta geometría, va a ser, espero que no sea, si puedo pintarlo bien, mi vector db va a estar en esta dirección. ¿Sí? Si ustedes agarran ds, cruz de r, más o menos sale en una dirección extraña. ¿Sí? Bueno, esa dirección no es la horizontal. No está en la dirección directamente sobre nuestro, perdón, voy a ponerlo un poco diferente, que más bien va como por aquí. ¿Por qué? Porque este vector es perpendicular tanto a R como a S, pero tiene dos componentes. Una que le voy a llamar dB paralelo y esta contribución que es dB perpendicular. De tal manera que esto es mi vector dB. Va en una dirección así medio chueco. Pues por eso tengo que dividirlo en esas dos componentes para que sea paralelo a mi eje que estoy considerando y perpendicular a él. Entonces, en esta geometría, si se fijan, esta línea es paralela a esta. Esta es perpendicular a ella. Y tengo una línea que bisecta en ese plano esta línea y esta línea. Eso implica que si esto es el ángulo alfa, este ángulo también es el ángulo alfa. Es el ángulo que hace mi vector dB con respecto a su componente dB paralelo. Entonces, algo interesante de esta geometría es que dB, o sea, la componente del campo magnético debido a ese elemento ds, siempre hace el mismo ángulo alfa
respecto a la vertical, pero, esto es importante, gira o precesa, eso recuerda un poco el movimiento de precesión de un trompo de la Tierra, precesa conforme ds se mueve. Es decir, conforme voy moviendo mi ds para obtener la contribución total sobre el anillo. Entonces otra vez háganlo, ¿no? dr, s, cambien el ds a otro anillo y van a ver que ese ángulo, siempre, ese vector siempre hace el mismo ángulo y hace una vuelta completa conforme yo giro el ds sobre todo. Tienen que hacerlo así, de que agarren, no sé, de un alambre, pónganlo así, sobre la mesa y hagan ese producto cruz de ds cruz r. Y van a ver que su pulgar, pues no apunta horizontal, ¿no? Si lo están así, con el vector, está un poquito inclinado, como que está apuntando como 45 grados, o sea, así inclinado con respecto al horizontal. Pero conforme hacen esa contribución de ds sobre todo el anillo, lo único que pasa con el vector db es precesar. Se hace un giro de 360 grados, pero siempre con un ángulo alfa con respecto a la vertical. Entonces, piénsenlo, háganlo, tomen la geometría, jueguen un poco y van a darse cuenta que este argumento es importante. Entonces, ¿qué implica eso? ¿Qué implica que conforme hago esa suma, sobre todo mi anillo, el ángulo alfa, de ángulo dB, este vector dB siempre haga un ángulo alfa con respecto a la vertical? ¿Qué creen que pase con la componente? En particular, ¿qué va a pasar con la componente perpendicular? Se va a anular, ¿no? Exactamente. Entonces, al girar y dar una vuelta completa, la componente perpendicular se anula. Que sería equivalente a pensar que si yo considero un ds diametralmente opuesto sobre mi anillo, ese es mi ds, aquí sería mi dr. Esta configuración me va a dar, si lo hacen de nuevo, un vector que también está inclinado en una dirección alfa, pero que cuando descomponga el perpendicular, la componente perpendicular, el db perpendicular, va a estar apuntando justamente en la dirección opuesta del db perpendicular de mi ds, y por lo tanto se va a anular. Entonces, al girar y dar una vuelta completa, el db perpendicular se anula. Entonces, ¿cómo el db paralelo sería db coseno de alfa? Entonces, mi campo magnético total sería, pues nada más la contribución del db paralelo, y la magnitud de db, ya la conocemos, sería mu 0 por i entre 4pi por ds, este, ds y r siempre son perpendiculares, siempre hacen un ángulo de 90 grados, un tanto raro ese ángulo porque si lo verían aquí sería algo como esto, pero siempre hace un ángulo de 90 grados entre ds y r, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esto sería
seno de pi sobre 2, y por lo tanto es máximo. Y esto sería R. Y esto, o sea, si este es el vector R, ¿se acuerdan que ese lado sería R, sin vector? Entonces, la componente paralelo sería μ0 y entre 4pi por la componente coseno de alfa por ds entre r cuadrado. Pero de la geometría que tenemos ahí, ¿cuánto es el coseno de alfa? Este es alfa. Profesor. Alfa. ¿Qué pasó, Alberto? Cuenta. Una pregunta. ¿Por qué puso db por el seno de pi medios? Por este triangulito que traté de pintar aquí arriba. Bueno, aquí. Fíjense que ds y r siempre son perpendiculares. ¿Sí? Si ustedes lo ponen así en una hoja, ds, el ángulo siempre entre ds y r, no importa de qué parte esté, siempre son perpendiculares, porque sería algo así como tomar la tangente del círculo y un vector r que va hacia arriba en cualquier punto, pero siempre son perpendiculares. Por eso me pareció que no me salió bien este vector. Más bien sería algo como esto. Ay, no. Sería perpendicular, o sea, es paralelo a esto. Ajá. ¿Se acuerdan que la magnitud del campo magnético es la magnitud de ds por o sea, ds cruz r? Entonces la magnitud sería la magnitud de ds, que eso se queda indicado como ds, la magnitud del r unitario, que es 1, por el seno de ángulo entre ellos. ¿Sí, Alberto? Sí, profesor. Pero se queda el coseno, o sea, por eso te está diciendo un poco de mezcla, pero fíjense. Esta es la magnitud de esta componente dB, sería mu 0 por i entre 4pi por ds, como siempre hacen 90 grados entre ellos, es pi medios, entre r. Mi contribución al campo magnético total, pues nada más es la suma de la parte paralela, porque es la única que nos damos cuenta que realmente sobrevive después de hacer la integración sobre todo el anillo. Y esto, la componente paralela debería ser dB, que es esta componente, por el coseno de alfa. Entonces, el coseno de alfa en este caso sería, lo puedo sacar del triángulo de abajo. Por eso es lo bueno de tener, este ángulo salió que era alfa geométricamente debido a la similitud con este ángulo alfa que está aquí abajo. Pero el ángulo alfa de abajo sí puedo saber qué valor tiene. Este coseno de alfa sería R entre R. Más o menos. Cuando hago la contribución sobre todo el anillo, ¿esa magnitud del vector R cambia o no cambia? No cambia, profe. No, no cambia. De hecho, es constante. Entonces, no va a estar el juego dentro de nuestro cálculo. De hecho, van a ver que la integral es trivial, de hecho. ¿Sí? Entonces, ahora, en principio, nuestro problema habla sobre el anillo de radio R en un punto Z sobre el eje de simetría. Eso implicaría que pues tengo que ese vector, esa distancia R minúscula, la tengo que dejar en términos de Z y R, pero como ven lo puedo hacer, ¿no? Esta R sería R cuadrada más Z cuadrada raíz cuadrada. Entonces eso todo me hace que mi componente paralela, que es la única que voy a integrar, sería mu 0 por I por la R mayúscula entre 4pi R cuadrada más Z cuadrada a la 3 medios por mi vector ds.
Hmm. Fíjense en algo interesante. En principio tengo que integrar eso sobre todo el anillo. ¿Tengo o no tengo variable de integración en este caso? No tiene DS, profe. No, nada más me queda mi DS, ¿no? Eso es lo único que queda dentro de mi variable de integración, porque todo lo demás es constante. Y eso es lo que podemos haber visto también desde el inicio, al darnos cuenta que la dirección de mi anillo, de mi elemento de infinitesimal DS, la distancia entre DS y el punto P siempre es la misma, ¿sí? Y que la magnitud del DP paralelo, no importa qué segmento del DS estoy tomando, la magnitud siempre es la misma, porque el producto cruz siempre es la misma, porque ese ángulo alfa nunca cambia, y el vector lo único que hace es hacer precesión. Entonces, eso implica que entonces mi campo magnético, mi magnitud total, que sería la contribución de la DB paralela, sería mu 0 I por R, entre 4pi R cuadrada más Z cuadrada a la 3 medios por la integral de ds. ¿Y cuál es la integral de ds sobre todo el círculo? ds es un pequeño segmento de línea infinitesimal sobre el anillo. Cuando sume todas esas contribuciones, ¿qué voy a obtener de ese anillo? Su perímetro. Su perímetro, que sería 2pi por la R mayúscula. Y eso me da mi resultado final, que lo voy a escribir, pero por favor indíquenme cuándo puedo pasar a la siguiente hoja, por favor. ¿Ya puedo pasar? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, esto me hace ya escribir mi expresión final como... ajá. Mi campo magnético entonces sería mu 0 I por R cuadrada entre 2 R cuadrada más Z cuadrada a la 3 medios. Y esa es la magnitud del campo magnético. Y ya sabemos que ese campo magnético apunta vertical hacia arriba. Entonces, lo interesante es que este campo magnético, primero decrece conforme voy aumentando Z, ¿no? Como tengo Z en el denominador, si Z es diferente de 0 y va creciendo, la magnitud del campo magnético va decreciendo. Y de hecho es máximo en Z igual a 0. Más aún, y esta es la analogía que les quería platicar,
Si Z es mucho mayor que R, es decir, si estoy observando el campo magnético a distancias mayores que el radio, o sea, alejadas del eje, entonces tengo que el campo magnético es mu 0 por I por R cuadrada entre 2 Z al cubo, que es muy sugerente. Por ejemplo, vamos a generalizar esto. Supongamos que si el anillo tiene n vueltas, es decir, estamos considerando que es una espira, o sea, una bobina, en el cual pasan varias vueltas, n vueltas pueden ser, y pasa la misma corriente sobre cada una de ellas, es decir, lo único que hice fue poner un alambre y enrollarlo sobre sí mismo y los extremos, los conecto a una fuente de poder que me genera la corriente eléctrica. Entonces implica que tengo pues n vueltas y en cada una de esas vueltas contribuye con un campo magnético idéntico que es el que está indicado ahí arriba. Entonces el campo magnético sería un 0 por Ni, porque es el número de anillos individuales que tenemos, por área entre 2pi z al cubo. Entonces, donde yo puse que el área es pi por esta A, el área es pi por radio al cuadrado, es el área del anillo. Por eso salió de nuevo el pi abajo. O sea, puse un pi arriba, puse otro pi abajo y junté el pi con el r cuadrado para crear un área. Entonces, esto yo lo puedo escribir como mu 0 entre 2pi por una mu entre z al cubo. Entonces, esta mu se define como el momento dipolar magnético, que en este caso es N por I por A. Como ven, caracteriza enteramente las propiedades de mi anillo o de mi bobina, en este caso. Cuántas vueltas le di, la corriente que pasa y el área de la bobina. Y lo interesante es que de la dependencia del campo magnético con esta propiedad, nos recuerda, de hecho, a la del campo eléctrico, al campo eléctrico de un dipolo eléctrico, ¿sí? Porque si se acuerdan, en ese dipolo también, si pongo el dipolo vertical, o sea, sobre el eje de simetría del dipolo, no sobre la bisectriz, encuentro que el campo eléctrico es también una constante, por el momento dipolar eléctrico, entre z al cubo. Entonces tiene justamente la misma dependencia que el Z. Entonces, como momento dipolar magnético, note que la dependencia en Z es similar al caso del dipolo eléctrico. Profesor, ¿Sí? ¿qué letra es el momento dipolar magnético? Ah, es la mu, una mu, una Ah, vez. gracias. Es decir, que hay una simetría entre el campo eléctrico como 1 entre 4pi epsilon 0 por el momento dipolar entre z al cubo y el campo magnético de este anillo o de una bobina como mu 0 entre 2pi. Ah, perdón, aquí también era un 2pi, no era 4pi epsilon 0. Sale un 2pi epsilon 0. Entonces, por eso también es una simetría interesante del campo eléctrico y campo magnético. En el campo eléctrico la susceptibilidad viene abajo y el campo magnético viene arriba. Igual son cuestiones de las unidades. Por el momento dipolar magnético entre la distancia z al cubo.
Entonces, es como si hubiera una similitud entre el momento, entre un dipolo eléctrico y este caso de un anillo. Eh, y no hay, o sea, recuerden que es como si el anillo fuera la expresión mínima de un campo eléctrico que tiene cierta dependencia particular con respecto a este campo magnético para el caso de un dipolo magnético. Y ese mu se le conoce como momento dipolar magnético de la bobina o de la espira, de nuestro conductor con n vueltas. ¿Alguna pregunta? No, todo claro. Genial. Bueno, terminamos por hoy. Si no hay más preguntas, nos vemos entonces el jueves. Recuerden que dentro de 8 días es la fecha límite para la entrega de sus tareas. Y bueno, eso es todo entonces, chicos. Nos vemos entonces el jueves. Gracias, profe. Sí, Bueno, profe, muchas gracias. Gracias, Nos profe. Gracias. vemos. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, Hasta luego, profe. hasta luego. Nos vemos.